Es cierto, anotó el América, minuto 88, 1-1 con Santos. ¡Qué porquería! Bueno, ahora sí, el Ovoide arrancó la semifinal de la Liga de Fútbol Americano Profesional en la Ciudad de México. La Liga de Fútbol Americano Profesional ya tiene finalistas. Dinos y Mayas se verán las caras en el emparrillado en el Tazón México, donde se definirá al campeón de la liga. La semifinal entre Dinos y Raptors fue cardíaca. Con un marcador de 13-10, los de Saltillo en los últimos minutos del juego le dieron la vuelta al marcador para así colocarse en el Gran Tazón México, siendo un momento de ensueño, ya que esta temporada fue su debut en la liga y buscarán culminarlo con el campeonato. Nos daban por muertos, pero Saltillo es un equipo grande. Teníamos el compromiso de representar a los que hace 20 años fueron campeones, un gran equipo de Dinos, y aquí estamos. Es una temporada muy difícil, la verdad es que los chavos hacen esfuerzos muy grandes. Cambiamos mentalidad ganadora, salimos adelante, jugamos como debemos de jugar, y eso es lo que sabemos hacer toda la vida, seguir jugando, divirtiéndonos y salir adelante. Enfrente los actuales campeones mayas, quienes ya saben qué es estar en una final, y en esta ocasión buscarán el bicampeonato y así conservar el título de los mejores en la Liga de Fútbol Americano Profesional. Será el domingo 30 de abril cuando conoceremos a un nuevo campeón o veremos a un equipo bicampeón. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y este equipo además con una marca perdedora de 2 ganados, 5 perdidos y ya está en la final. A las 2 de la tarde se va a enfrentar ¿contra quién? Contra el que vamos a ver ahora en pantalla, el equipo de Mayas, que hoy también en el estadio Palillo Martínez, esto fue a las 3 de la tarde. Omar Coholum, el número 1 que ve, el que sale sobre la línea de golpeo, esquiva 1-2, llega a la anotación, bueno, generó 3 touchdowns, todo por la vía terrestre. También Marco Antonio García supo conectar muy bien con su brazo derecho con Josué Martínez. Al final el partido terminó 40 puntos de Mayas por 18 del equipo de Eagles. El equipo de Mayas, ya lo decía en la nota, Vianey Zárate es el actual campeón y además el que con mejor marca se quedó en esta temporada con 6 ganados y 1 partido perdido. Hasta ahí. Ahora el tenis, Rafael Nadal, la leyenda viviente sobre la arcilla, es su hábitat natural, lleva 50 títulos en esta superficie, hoy vence a su compatriota a Albert Ramos Vinola por manga de 6-1 y de 6-3 de inmediato. Rafael Nadal, el zurdo de Manacor, con esto llega a ser todavía más poderoso su nombre en el mundo del tenis, llega también a 29 títulos de Masters 1000 y 79 en total de la era abierta del tenis. 79 títulos de la ATP, 9 han sido del Grand Slam del Roland Garros. Y hoy se dio, déjeme quito el ovoide, partidazo en el Santiago Bernabéu. En la avenida Concha Espino, el equipo del Real Madrid empezaba a abrir el marcador, pero acá fue un partido de colección para el mundo del fútbol, porque tiene a 2 leyendas, tiene a Cristiano Ronaldo y tiene a Messi, pero hoy el que hizo fútbol fue Messi. ¿Y qué fue lo que generó hoy Messi? Fue el cerebro del partido, tenía que defender, se iba atrás, le metían un codazo, le abrían la boca, no le importaba, seguía jugando, hacía fútbol desde la media cancha con pases precisos, rectos, mete el primer gol, con el cual yo lo etiquetaría como el gol anímico, mete el tercero que también fue fundamental, no solo se lleva la victoria en los 75 puntos, sino que en el mundo del fútbol el apellido Messi se puede hacer todavía más grueso y puede pesar todavía muchísimo más. Tendríamos que seguir hablando todavía más del equipo de Barcelona y de Messi, pero hay que bajarnos de nivel, ni modo, así es la realidad también del fútbol mexicano. La jornada 15, el equipo de los Pumas, la segunda defensa, peor goleada, y ahora es su 7º partido que acumula ya como derrotas el equipo de Veracruz. Veíamos a Leandro Velázquez que abría el marcador y después definiendo con mucha facilidad el equipo de Veracruz con la parte interna. Cristian Pellerano le daba la victoria 2-0 al equipo de Pumas. Hasta el momento el equipo del América está empatado con Santos, el partido ya acabó, quedó 1-1. Interesantísimo saber del América. Bueno, María, hasta acá la información deportiva.